Milei va a tener que hacer un golpe de estado para llevar a cabo sus propuestas. Y por eso, incluso diarios liberales dicen que es un peligro para la democracia. En este video te explicamos por qué la mayoría de las propuestas de Javier Milei no son realizables en un gobierno democrático y por qué si gana hay dos escenarios posibles. Uno, donde no cumple con nada de lo que prometió en su campaña y se transforma en un nuevo Menem. Acá vamos a empezar a escuchar muchas frases como... Digamos, o sea, esa es una reforma de 14ª generación, digamos. Por otro lado, si intenta llevar adelante sus políticas contra todas las barreras institucionales, pueden pasar dos cosas. Uno, termina siendo destituido por el Congreso a través de un juicio político como Castillo en Perú. O dos, termina cerrando el Congreso y realizando un golpe de estado como Fujimori, el ex dictador peruano. Para llegar a estas conclusiones tenemos que saber 4 cosas. La primera, Argentina es un país republicano, con división de poderes. Por lo tanto, el presidente no puede hacer lo que quiera. Está limitado por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo, el Congreso. 2. Para poder implementar las reformas estructurales que plantea, como por ejemplo que la educación vuelva a manos de la nación para poder implementar el sistema de vouchers, para privatizar empresas que actualmente son públicas, para eliminar la coparticipación, entre muchas otras propuestas que tiene que sacar leyes en un Congreso en donde no va a tener mayoría. Y acá es donde entra el tercer factor. El Congreso no se renueva todo en la misma elección. Votamos la mitad de diputados y 1/3 de la Cámara del Senado. Con lo cual, aunque haga la mejor elección de la historia, no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por último, y el cuarto punto. Argentina es un país federal. Nos dividimos en 24 jurisdicciones y cada jurisdicción elige a su propio representante. Gobernadores o el jefe de gobierno en la capital federal. Milei no cuenta con ningún gobernador ni va a contar. La mayoría de las provincias ya eligió antes de las elecciones generales. Y adivinen qué, la Libertad Avanza no ganó ninguna de esas gobernaciones locales. Miren este mapa donde se ven los resultados de cada provincia. ¿Por qué la gente vota para un partido en instancias locales y en nacionales a otro partido? Eso da para otro video. Suscríbete para poder verlo. Tirá. Si pasa, pasa. Habiendo entendido esto, veamos por qué la mayoría de las propuestas de Javier Milei no son realizables. En un gobierno democrático que respete la Constitución, no va a poder hacer nada de lo que dice porque no va a tener un Congreso que le saque los proyectos ni gobernadores que bajen esas propuestas a tierra. Pero pará, zurdo empobrecedor. ¿No escuchaste que Milei va a gobernar por plebiscito? Bueno, esto es otra muestra de cómo las propuestas de este loco están atadas con alambre. El mecanismo de consulta popular establecido por la reforma constitucional del 94 claramente establece que para ser vinculante, el plebiscito debe ser convocado por la Cámara de Diputados. Cámara en la cual, si se repiten los resultados de las PASO, la Libertad Avanza va a tener 41 de 257 diputados y 8 senadores de los 72. Ah, entonces va a gobernar por decreto, según lo que quiera el pueblo. Más allá de que acá también estamos al filo de la democracia, porque se pone en duda la legitimidad de diputados, senadores y gobernadores que también fueron elegidos por el voto popular, esto tampoco se podría hacer. Los decretos entran en vigor por un periodo corto de tiempo, ya que para que queden vigentes deben ser aprobados por el Congreso Nacional, como establece la ley 26.122. Sí, ya sé, gobernar es mucho más difícil que hacer TikToks o salir a gritar en la tele. Perdón, Javi. Y acá entramos en el primer escenario posible, en donde Milei no cumple con nada de lo que promete y se limita a hacer las cosas que puede hacer como poder ejecutivo. En este escenario no va a haber ni vouchers educativos, ni reforma judicial, ni laboral, ni de pensiones, ni siquiera privatizaciones de empresas. No te lo quieren decir, pero cuando pasen la motosierra, el primer lugar por el que tienen que pasar es por las tarifas y subsidios, que representan más del 3% del PBI. Políticas de las que todos, independientemente de la clase social que seamos, nos beneficiamos. ¿No me crees que te beneficias de los subsidios? Pensá tu vida cotidiana. Si viajas en transporte público, estás subsidiado. Sobre todo si vivís en Capital o el Gran Buenos Aires. ¿No viajas en transporte público porque tenés auto? La nafta también está subsidiada. Ok, no te transportás porque trabajás desde tu casa. La luz, el gas, el agua, todo eso está subsidiado. Y en gran parte de la boleta. De hecho, el Estado paga más que vos de tus propios servicios. Mientras tanto, el gasto de la casta política se calcula que es entre un 0,9 o 1% del PBI. Sin embargo, Milei propone recortar 15 puntos del PBI. No sabemos muy bien de dónde va a sacar esa plata. Bueno, sí sabemos, ya te lo dijimos y eso va a generar un gran problema social.
Y ojo, esto no es una defensa para que no se bajen los sueldos de los políticos. Tienen que hacerlo, pero es un gesto simbólico, que ante un momento que le estamos pasando todos y todas muy mal en términos económicos, ellos también tienen que ver reducidos sus ingresos. Pero esto no está ni cerca de eliminar el problema del déficit fiscal. Además de no resolver todos los problemas de la Argentina como nos promete, estas medidas generarían un descontento social generalizado, incluso entre las personas que lo votaron. Estas revueltas van a poner en duda la legitimidad del presidente como representante de la voluntad popular, e incluso pueden llevar al Congreso Nacional a hacer un juicio político, un mecanismo constitucional para destituir a un presidente si llega a ser necesario. Y la política comparada de América Latina nos enseña algo. Los gobiernos que no tienen apoyo del Congreso y tienen levantamientos sociales son mucho más propensos a caer. Pérez Liñán lo desarrolla en este libro, en donde muestra que entre 1992 y 2004, 6 presidentes de la región se enfrentaron al proceso de juicio político, y 4 de ellos fueron removidos de su cargo. El presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, en 1992, el de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en 1993, y anticipándose a un proceso de enjuiciamiento, el presidente peruano Alberto Fujimori huyó del país en noviembre de 2000. El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, estuvo al borde del juicio político en noviembre de 2004 y fue derrocado en abril de 2005. Además, las protestas de la oposición forzaron las renuncias de Fernando de la Rúa en 2001 y de los presidentes bolivianos González Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en 2003 y 2005 respectivamente. Pensemos que en el mejor de los casos, Milei va a tener 8 senadores. Incluso si se junta con los del PRO, como dijo recientemente en entrevistas, no van a llegar a las 24 bancas necesarias para frenar un supuesto juicio político. Pero si bien hay mecanismos para sacar a un presidente sin que peligre la democracia, este tipo de procesos nunca son beneficiosos. Y siempre existe la posibilidad de que por intentar mantenerse en el poder, el presidente cierre el Congreso. Y vamos a hablar en serio, ¿no crees que una persona tan inestable como Javier Milei es capaz de hacerlo? Llegamos entonces al peor resultado, un golpe de Estado. Y este libro nos ayuda a entender lo que puede llegar a pasar. Acá los autores sostienen que las democracias ya no caen producto de un golpe rápido y evidente donde vemos tanques que están en la calle o aviones bombardeando las plazas. Ahora, las democracias van muriendo lentamente en manos de líderes extremistas y demagogos que van destruyendo las mismas instituciones y los mismos mecanismos democráticos que los hicieron llegar al poder. Así pasó en, por ejemplo, Hungría, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Turquía y Ucrania después de la Guerra Fría. Países que no se dieron cuenta de este proceso hasta que ya fue demasiado tarde. Y si a todo esto le sumamos que su vicepresidenta es una abierta reivindicadora de la última dictadura cívico-militar, que organizaba visitas para genocidas y represores, y que además defiende discursos de odio donde los opositores son enemigos contra quienes vale cualquier tipo de represión o violencia, vale la pena preguntarse si este combo explosivo no pone en riesgo nuestra democracia. ¿Cuánto valora la democracia a la sociedad argentina? ¿Cuánto importa para vos la democracia? ¿Qué vas a hacer para defenderla de estos enfermos? Habiendo visto todos los escenarios posibles, ¿cómo pensás que puede llegar a ser una próxima presidencia de Javier Milei? ¿Cómo va a ponerse de acuerdo con la casta para poder llevar a cabo todo lo que propone? Incluso hace poco llamó fracasados a más de 200 economistas que decían que la dolarización era una mala idea. ¿Es posible un gobierno democrático dirigido por alguien que entiende que el que piensa diferente es un enemigo a destruir? Esto ya se vivió en diferentes momentos de la historia de nuestro país y no terminó para nada bien. Si estás igual de preocupado o preocupada que nosotros, te invito a que compartas este video y te suscribas a este canal para poder enterarte de todos los próximos temas de los que vamos a estar hablando.